Buenos días. Buenos días. Buenos días. Bueno, pues le empezamos. Entonces, la charla pasada, pues estuvimos viendo toda la complejidad que implica el cromosoma X, como les había comentado desde un principio del curso. Siempre desde mi punto de vista soy así como mucho de la frase de que al X no hay que entenderlo, no hay que entenderlo, hay que quererlo. Y porque de veras que es tiene mucha complejidad y sí tiene mucho que a la hora de que estamos viendo un paciente con algún tipo de enfermedad ligada al X, nos exige hacer como, tener como, pensar mucho e imaginarnos como la segregación para poder nosotros dar respuesta a los pacientes. Entonces, de ahí, pues lo más representativo del tema que involucra el cromosoma X, definitivamente que es el síndrome Turner. Síndrome Turner fue pues muy descrito y a detalle por este personaje Turner en 1938, que describía pues niñas con talla baja, infantilismo sexual, cuello alado y cubitus valgo. Si ven en la fotografía de esta niña, por ejemplo, vean cómo hace una angulación el codo, que pareciera como que la articulación del codo está como hacia adentro, hacia línea media, y hace esta especie de angulación, de tal manera que el bracito como en lo más distal, como de la mano, va como dirigido hacia afuera. Entonces, ese es el típico cubitus valgo. Y obviamente que alrededor de los 40, pues casi que hace 100 años, se había generado este conteo en ellas que tiene una gonadotro- gonadotropinas altas en orina. Y bueno, en 1954 pues se identifica que todas ellas no contaban con el corpúsculo de Barr. Esto, Perla Paola, ¿a qué obedecía esta situación? No sé. Bueno. En fin, 45X se identificó en 1959 cuando empiezan como todo este tema de los cariotipos. Y bueno, básicamente que la mayoría de los cariotipos que nos van a generar síndrome Turner, pues se encuentran enlistados en esta diapositiva, bueno, que son los, digamos, cariotipos más comunes. Obviamente que el 45X, la monosomial X, pues se planteaba pues que era lo más común. Y de ahí en más, pues cualquiera otro tema de isocromosomas, de lesiones
cromosomas en anillos, es decir, que no nomás, el solo hecho de tener una paciente con síndrome Turner no necesariamente va a tener solamente 45 cromosomas, sino que puede tener 46, pero con otro tipo de cariotipos que nos puedan eh, hacer lógica de que por qué tiene los estigmas Turner. Entonces, pues involucra pues isocromosomas, de lesiones, cromosomas en anillos, en fin, incluso translocaciones. Pero también algo que es sumamente común y que se plantea incluso que la única manera de que una niña con Turner sobreviva, pues es que sea mosaico. Entonces, estos cariotipos de mosaicismo, pues también son sumamente comunes en ellas. Eh, Acá hay, pues bueno, dos líneas celulares y con cualquier combinación, como la ven en la diapositiva. Entonces, básicamente, pues es un síndrome que tiene mucho tema de linfático. Si se fijan, eh, el 50%, digamos que serían las niñas con 45X, isocromosomas representarían del 12 al 20% y del 30 al 40%, que para mí, si me lo preguntan, yo andaría, bueno, pues entonces es que eh, son como estimaciones, pero del 30 al 40%, pues que se deben a algún tipo de mosaicismo. Entonces, eh, esta foto bueno, de esta bebé es bien común, o sea, son bebés que tienen mucho tema de linfedema distal. Vean, este piecito está sumamente edematizado y que definitivamente pues, tiene un tema muy del sistema linfático que genera edema, o sea, y, y incluso que pues en su momento se explica mucho el higroma quístico eh, por la acumulación de líquido en cervical posterior y que eso te genera pues una translucencia nucal mucho más pronunciada que en síndrome Down o que en otros síndromes. Usualmente el síndrome Turner te genera una translucencia nucal bien aumentada y bien extrema. Entonces, en fin, eh, vean este bebé, pues obviamente que presenta un cuello ancho y muchísima piel redundante en el cuello, que posteriormente, pues conforme va creciendo la niña, se va eh, generando pues edema, o un cuello helado. Entonces, ellas, pues obviamente que es un síndrome de talla baja, eh, es un síndrome que genera hipogonadismo hipergonadotrófico. Denme un segundo.
Entonces les comentaba que, pues, que pues es un síndrome de talla baja, que es un síndrome que te genera hipogonadismo hipergonadotrófico. Eh, eh, no sé, Alesa Becerril, Mande. que es un hipogonadismo hipergonadotrófico. ¿Y por qué no prendes tu micrófono si te estoy preguntando? ¿Es pues una insuficiencia conodal primaria? Mm. En fin. Puede ser un hipogonadismo hipergonadotrófico, intolerancia a la glucosa, generan diabetes mellitus, y ellas generan mucho tema de hipotiroidismo, enfermedades autoinmunes y tiene mucho tema de todas estas complicaciones, pues voy a mencionar lo más frecuente, que es epicanto, tienen mucho tema de ptosis palpebral, eh, mm, tienen defectos en la audición, deformidad de la oreja del pabellón auricular externo. Usualmente, ¿a qué se refiere? Pues que la mayoría de ellas tienen orejas de implantación baja, pueden tener orejas pequeñas, pueden tener orejas protruidas, pueden tener algún grado de microtia, pero usualmente casi todas tienen su microtia, su implantación baja de orejas. Micrognatia, paladar alto y anomalía en el desarrollo dentario. Vean la línea del pelo posterior, usualmente la tienen muy hacia abajo, que es parte de este cuello ancho, cuello alado, y la línea muy baja. En fin, cuello corto, cuello ancho, y el famoso pterygium coli, que es básicamente pues el tema del cuello alado. Juan Pablo. Doctor, lo de la micrognatia es lo de la mandíbula, ¿verdad? Sí, que tienen la mandíbula muy pequeña, cuando la gente tiene todo eso así como muy sumido hacia abajo, hacia atrás. O sea, el hueso de la mandíbula está muy pequeño y eso te genera, a eso se le llama micrognatia. Entonces, básicamente, pues, Pterygium coli, que es lo más famoso que tienen estas niñas con Turner. Y bueno, pues, tienen el tórax ancho, lo que le llaman tórax en tonel, pezones pequeños, pezones invertidos, como infantilismo sexual en general. Y entonces el linfedema, múltiple nevi, también es algo bien frecuente en ellas, que aquí lo ponen como en un 25%, pero la verdad que yo cercano al 100%, lo he visto cercano al 100%, o sea, como una característica muy constante. Entonces, linfedema, como les decía, incluso el linfedema de manos y pies, pues también lo veo, lo ponen aquí como en un
25%, pero la verdad es que yo lo he visto también muy cercano al 100%. Hipoplasia o distrofias unguiales, y el vitiligo y alopecia, bueno, la alopecia sobre todo por el tema de la monosomía del X, y el vitiligo, pues por mucho, como previamente en la diapositiva, pues tienen mucho tema de autoinmune. Entonces, obviamente que por lo misma edad o como síndrome de talla baja, pues obviamente que presentan mucho tema de edad ósea, tienen atraso en la edad ósea, pueden tener incluso una disminución en la calcificación de los huesos, cubitus valgus, hacen mucho ese tema del cuarto y quinto metacarpo, de los huesos metacarpianos. Usualmente no solamente es el 4, lo he visto la mayoría de las ocasiones, 4 y quinto metacarpiano acortados, y eso genera que le ponen el puñito de ellas, lo ven, y hace como un bajón aquí, es muy marcado, y muy, muy común en ellas. Genuvalgo, luxación de cadera congénita, que pues bueno, aumenta el riesgo por la misma displasia esquelética, escoliosis y deformidad de Madelung. A ver, denme un... Bueno, entonces, tanto usualmente como ese tórax ancho, tórax en tonel que le llaman, y la linfadenopatía, digamos que se incrementa mucho ese tema porque suelen tener mucha cardiopatía. O sea, la gran mayoría de las niñas con tornias, aquí por ejemplo ponen porcentajes muy pequeños, pero la verdad que lo mismo, o sea, muy cercano al 100%, en un porcentaje muy, muy alto, tienen cardiopatía de cualquier tipo, pero particularmente ellas, por ejemplo, digamos que la cardiopatía más común es la valva aórtica bicúspide, y la coartación de la aorta también es sumamente frecuente en ellas. Y pues bueno, también tienen mucho tema de dilatación aórtica, aneurisma. Entonces, y que por lo tanto tengan de manera secundaria o por consecuencia, pues temas de hipertensión. Entonces, bueno, es decir, que cuando existe una sospecha de una niña con síndrome de Turner, definitivamente que hay que mandarla o sea, uno de sus médicos de cabecera debe de ser definitivamente un cardiopediatra. Siempre, siempre. Tienen que tener pues bueno, no solamente un cardiopediatra, estoy asumiendo que
siempre van a ser niños, pero una persona con síndrome Turner, pues obviamente que durante toda su vida tiene que estar acompañada y con seguimiento muy, muy estrecho por cardiología. Otro, que cuando ustedes sospechen en una niña con Turner, siempre es importantísimo no solamente solicitarles un ultrasonido cardíaco, sino también bien importante generar que también es bien importante solicitar un ultrasonido renal. Entonces, ellas hacen mucho tema de riñones en herradura, o cualquier otras anomalías no tan severas, como una duplicación de la pelvis renal o de ureteres. Lo que sí es severo, lo que sí podemos ver y que es relativamente frecuente, pues son la hipoplasia renal o incluso la agenesia de uno de los riñones. Entonces, es muy importante como estos temas. Mitzi. Maestro, con pacientes así, con este síndrome, ¿cuánto tienen de como tiempo de vida se le llama? Expectativa de vida. Justo. La expectativa de vida en ellas ha aumentado muchísimo, pero tiene mucho que ver el tipo de cardiopatía que tengan. O sea, tanto hemos visto, por ejemplo, síndrome de Down u otros síndromes que hemos podido identificar actualmente y que sabemos por dónde atenderlos. Obviamente que de manera global, hemos aumentado muchísimo la expectativa de vida en ellos. Bueno, pues síndrome de Turner no es la excepción. Hemos aumentado muchísimo la expectativa de vida porque se atiende de manera temprana, se atiende incluso, la mayoría de ellas no han nacido, ya están diagnosticadas, lo que antes sucedía cuando cumplían 18 años y tenían todavía menorrea primaria. Entonces, por lo tanto, pues les damos un manejo tremendo y he tenido pacientes que, por ejemplo, se han manejado excelentemente y si ustedes la ven, porque obviamente que se hacen cirugías plásticas, todo para corregir que el cuello helado, que hormona de crecimiento, por ejemplo, que se les está dando y les ayudan mucho en el tema de la talla baja. O sea, porque todas ellas tienen inteligencia normal, entonces, digamos que atendiendo como las complicaciones más frecuentes, que sobre todo es un tema de riñones y corazón, si de todo eso le ayudas mucho a la persona, la verdad es que la expectativa de vida se te va altísimo, o sea, casi como cualquier persona. Entonces, por ejemplo, no sé, más de 70 años, tienen muy buena expectativa de vida. Y obviamente que pues en cada generación pues se les ofrece como más cosas y hay más información en la comunidad médica para que nos vayan solitas ahí por la vida y al azar. Entonces, bueno, justamente por eso para nosotros es como bien importante tener clases y tener genética que se les ofrece a ustedes. Aunque en el entendido de que mi clase pues es para quizá, creo que me sobran los dedos de la mano para que yo sé que mi clase va para muy pocos de ustedes, pero aunque sea una sola persona, con eso es suficiente para mí,
para que aunque sea si a uno se les queda la información de síndrome Turner, ya con esa una persona o con los 5 que tengo de alumnos, pues ya con eso ya gané. Entonces, y no yo, o sea, la verdad que los pacientes, porque van a tener un chorro de niñas que lo importante es que el médico de primera línea las vea, las identifique, les genere una sospecha diagnóstica y que hagan todo lo posible por diagnosticar. Y no solamente, o sea, en el diagnóstico clínico, sino un cariotipo. Entonces, pues para mí es importantísimo. Y eso, el hecho de que seamos conscientes de que no es tan raro este síndrome, estando conscientes de ello, pues las probabilidades de poderlas identificar muy a tiempo y cambiarles desde la infancia su destino, por ejemplo, que las identifiques y que les empecemos a dar hormona de crecimiento, no sé, a sus 7, 8 años de edad, le cambies la vida a un ser humano. Es decir, si la persona iba a medir, no sé, 1,10 m, y si la puedes llevar hasta, no sé, 1,30 m, 1,40 m, son centímetros que un ser humano te lo va a agradecer muchísimo. Ya no digamos que, por ejemplo, cuando entran a la secundaria, pues empezarle como con toda el manejo hormonal y generarles caracteres sexuales secundarios bien, Félix. Profe, la altura máxima que pudieran alcanzar estas personas, ¿cuál sería? O sea, con la que la Está podríamos bien ayudar. personalizado, la verdad que es bien, muy personalizado, pero, o sea, hemos alcanzado unos 50, que es 1,45, que la verdad que, pues es muy bueno. Y digo, comparando lo que pudieras una paciente de 1,10, 1,15, la verdad que si la llevas a 1,45, 1,50, es un logro tremendo para una persona. O sea, insisto en el entendido de que pues, son mujeres de inteligencia normal, universitarias, todo, pero pues que ahí están en su cuerpo que no les permite pues crecer y tener un desarrollo en la pubertad correctamente o naturalmente. Juan Pablo. Doctor, una pregunta, pero, por ejemplo, cuando damos hormonas de crecimiento en mujeres, la la hormona del crecimiento solo va a estimular el crecimiento de los huesos, ¿no? Pero la parte eh, mi pregunta va con el tema de que si das hormona de crecimiento en mujeres, no adelantas el periodo, No es, ¿no, verdad? Porque no, en lo la hormona absoluto, de crecimiento y ya ahorita ya agarré la onda, porque solamente voy a estimular el crecimiento de claro, los huesos, pero sí, no estimula directamente a las gónadas, no, en lo ni absoluto. activa el eje hipotálamo hipoficiario gonadal, pero sí Y- pero sí ujú. después tú tienes que administrarle, pues, hormonas, ¿no?, a esta mujer Sí, porque para lo que pasa es que para ellas, estimular. el tema con ellas es que no es un problema hipoficiario, porque eh, ya ves, Juan Pablo, a ti tú que si eres un alumno normal, a ti sí te pregunto nuevamente, o te hago la pregunta nuevamente, ¿qué es hipogonadismo hipergonadotrófico? ¿Qué te suena a un hipogonadismo Pues, es la disminución de la función gonadal, ¿sí? Hipogonadismo, hipogonadismo hipergonadotrófico? pero más bien con niveles elevados de gonadotropina, ¿no?
Ese es el hipergonadotrófico. Ujú. Regina María, Pues nada, yo iba a decir eso. sí, que tú también eres una de las alumnas normales. Sí, ciertamente el problema con ellas es que bueno, de entrada, ¿que es una gónada? ¿Una gónada? Ujú. Bueno, le doy la palabra a a mis compañeros. ¿No sabes, Regina María, qué es una gónada? No, sí, pero para que participen A más, ver, pues. no, ni te preocupes, o sea, ustedes son 5 o 6 los que están siempre en clase, o sea, no te preocupes por los demás, ni ellos se preocupan por sí mismos, o sea, menos tú. Regina María, ¿qué Bueno, es una pues gónada? es como aquel que forma, pues, gametos, pues, masculinos o femeninos. ¿Qué es una gónada? Pues son los ovarios o testículos, ¿no? Exacto. Así de sencillo. Félix, No, pues nada, yo iba a decir lo mismo, que son los órganos reproductores, en este caso, pues los testículos, o en las mujeres los ovarios. así de sencillo. O sea, una gónada es o un ovario o un testículo. Así de simple la respuesta. Entonces las niñas con Turner pues tienen hipogonadismo, es decir, que las gónadas están eh, pues prácticamente ausentes. De hecho, le llaman cintillas ováricas en ellas. Ni siquiera se desarrolla una gónada como tal en la mayoría de ellas. Claro, alguna podría tener algún tipo, un poquito de más desarrollo en su gónada, pero en general tienen más que ovarios, les llaman cintillas ováricas, porque prácticamente no hay tejido de gónada, no hay ovario, no hay ovario. Félix, Entonces, en su caso, pues serían infértiles. totalmente, o Am, sea, es un Y también, síndrome. ay, disculpe. Ujú. De hecho, eso es lo que iba a preguntar. También esto podría ser como la causa principal del riesgo a osteoporosis. Totalmente, porque son como mujeres, o sea, el tema de la osteoporosis en la mujer empieza en el climaterio y no es otra cosa más que una disminución súbita en la producción de estrógenos. Y además ellas ya vienen con disminución, ¿no? De la densidad Pues es que, de pues miento sí, porque por hipoplasia. como tienen un tema es una displasia esquelética porque el gen SHOX lo tienen solamente en una sola copia, que es un gen que genera pues el crecimiento y mineralización ósea. Aparte que nomás tienen una copia de él y les genera talla baja, agrégale que tienen los estrógenos eh, por los suelos. ¿Por qué? Pues porque no tienen ovarios. Entonces, a la pregunta de Juan Pablo, pues estas niñas no es porque tengan un problema no es porque tengan un problema hipofisiario de manera central. O sea, tienen un tema de que por eso se le llama hipogonadismo hipergonadotrófico, porque el LH, FSH están altísimas, las están orinando todo el tiempo, porque no hay tejido diana. En este caso, el tejido diana es el ovario y pues no hay nada que responda, o sea, no hay, digamos que hay un chorro de aviones, pero no hay aeropuerto. Entonces se empiezan a acumular las naves así en el aire, porque no hay una pista de aterrizaje, no hay ovario. Entonces la hipófisis está como loca, mandando un chorro de aviones, porque no hay respuesta estrogénica, pero no es porque se siente culpable de la hipófisis. Dice, se siente culpable porque como hay muy poca producción de estrógenos, piensa que ella no está haciendo bien su tarea y empieza a producir un chorro, pero pues el tema es que no hay quien responda, el ovario, no hay tejido ovárico
y por lo tanto a eso es por lo que se le llama un hipogonadismo hipergonadotrófico, Estrella. Y por ejemplo, si se hace una fecundación in vitro con un óvulo donado, ¿sí se podría llevar a cabo? O sea, ¿ella Sí, podría llevar a cabo la gestación? sí, porque ellas tienen un útero infantil, pero usualmente sí tienen útero. El tema con ellas es que se tienen que, obviamente tienes que tú que diagnosticar a tu paciente, y cuando entre como en la secundaria, 12, 13 años, empezarle un manejo hormonal para que ella empiece con sus cambios, sus caracteres sexuales secundarios, y que tú le generes como un ciclo artificial de hormonas, porque como ellas como no tienen ovarios, pues tú le tienes que proporcionar las hormonas que el ovario produce. Y ya en ese sentido, el hecho de estarlas así como tomando de manera artificial, pues también le ayudas a esa hipófisis a que no esté como loca, produciendo LHFSH a cantidades industriales. Maricela. Doctor, entonces, ¿no es posible diagnosticar antes de la adolescencia? No, es súper posible. Pues de hecho es el objetivo. O sea, todo el sistema de programa académico de la Universidad de Guadalajara, la carrera de medicina, es que ustedes entiendan a una niña, cómo identificar a una niña con Turner. O sea, desde que están en primer semestre llevando bioquímica, y luego segundo semestre biología molecular y tercer semestre genética médica, es todo el esfuerzo es que puedan identificar, que tengan las bases para identificar a estos pacientes. Porque de repente hay como una creencia popular de que son bien poco frecuentes, que no van a ver uno en su vida, porque es súper raro que existan. Y el objetivo de esta clase es gritarles para sacudirlos a ustedes y de decirles, hey, vas a ver a una niña con Turner. Si de veras te vas a dedicar a ser un médico, si de veras la medicina es tu talento, tu profesión, y lo vas a llevar a cabo, no hay manera de que no veas una niña con Turner. Te dediques a lo que te dediques. Entonces el esfuerzo y les digo así como estarles gritando de que tengan la capacidad de identificar a una niña con Turner, es porque a una niña le tienes que cambiar su vida, tienes que tener un impacto positivo en la vida de un ser humano, con una chava con Turner. Y la única manera es identificarla. Y obviamente que apoyarte con bueno, yo como genetista, pues obviamente que te apoyas con ginecología, te apoyas con endocrinología, te apoyas con oftalmo, te apoyas con nefrología, con eh, nefrólogos, te apoyas con temas de psicología, te apoyas, o sea, es decir, son pacientes que usualmente pues requieren todo un equipo de especialistas para que les vaya muy bien. Cirugía plástica, en fin, ortopedia, o sea, oftalmo, eh, su pediatra normal. Y que las ves hasta el resto de su vida, ¿no? Es que por eso les digo, ellas, cardiología, o sea, que ellas deben de tener su cardiólogo de por vida, o sea, en fin, o sea, pero hacen hipertensión, reumatólogos, porque hacen mucha enfermedad autoinmune. O sea, la pregunta sería, pues, búscale qué especialista no la ve. Entonces, por eso les digo que a los pacientes con enfermedad genética, no hay manera si te vas a dedicar a esto, no hay manera de que no veas a alguien. No hay manera. Entonces, necesitamos entender y tener, digo, tu Marisela
tu pregunta estuvo muy ad hoc, porque de veras que es como una invitación a todos, pues entrarle de lleno con, con estos temas, aunque les dé flojera. Ya es que les pregunto y, ¿quién sabe? No, pues saben, no sé. Bueno, bye. Patricia. Usted había comentado que incluso se pueden diagnosticar antes del nacimiento, ¿verdad? Sí, porque Pero, se les hace DNA fetal y es es lo así que le iba a la. preguntar, o sea, ¿se ve por malformaciones o por algún estudio más específico? Usualmente han mejorado mucho el tema, por ejemplo, hay los ginecólogos hacen una subespecialidad se llama la se llama ginecología materno-fetal, y ellos son como los expertos en ultrasonidos y en identificar anomalías fetales mediante ultrasonido. Pero obviamente, pues te podrás imaginar que yo trabajo con muchos gines materno-fetales, precisamente porque hay manera de identificar muchas cosas. Pues, saben mucho de genética clínica, los ginecólogos materno-fetales. Y, por ejemplo, ellos pueden identificar alrededor de la semana 12 el higroma cervical posterior, higroma quístico, que ellos, obviamente que el nombre del hallazgo ultrasonográfico se llama translucencia nucal y que suele estar súper aumentada en las niñas con Turner. Así que por eso, Patricia, pues no solamente un DNA fetal te las puede identificar, definitivamente que es bien sensible la prueba para identificar la monosomía del X, pero también un ginecólogo en los ultrasonidos periódicos en una mujer embarazada, pues ellos tienen toda la capacidad de identificar mediante ultrasonido, imágenes, a las niñas con Turner. Ashley. Hola, yo le quería preguntar acerca de otro síndrome que justamente también está ligado al cromosoma X, que es el síndrome de Rett. Y ahorita me surgió la duda con lo que dijo Patty, de que eso sí se puede diagnosticar. Yo lo vi que se ve el deterioro como a partir del año, pero eso sí lo podrías detectar, no sé, Bueno, antes. síndrome Rett es un síndrome definitivamente ligado al X, es ligado al X dominante. Que son niñas que a partir de los 2 años o al año y medio empiezan con tema de regresión, y es un síndrome catastrófico, pero que usualmente o puede ser por un tema de lesión, o duplicación, o puede ser un tema más de lesión en una región del cromosoma X o mutaciones puntuales. Entonces, por ultrasonido, por imágenes, es imposible identificarlas. O sea, tendrías que hacer una prueba genética para poder eh, pues identificarlas mediante alguna mutación en la región del cromosoma X, pero eh, 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 síndrome Rett es un desafío más cañón, más importante. Y de ese mismo síndrome, o sea, sí hay como alguna solución, porque vi que aparte. No, fíjate que pues te digo que es un síndrome bien catastrófico, Red. Es triste, es catastrófico, sí, porque pues la gente no se lo espera, o sea, son niñas que en su primer añito de edad iban súper bien, súper bien, súper bien, así, y de repente van para abajo, o sea, es un síndrome de regresión, que van perdiendo las habilidades previamente adquiridas, pero sí, es otro, nada que ver con Turner, aunque son obviamente ligado al X dominante en este caso, pero es, pero bueno, sí ese síndrome Rett es una tragedia, síndrome de Turner no lo es. Miriam. Doctor, una pregunta. Entonces, una niña con este síndrome, es que estuve leyendo, pero dice que
es muy improbable que se puedan embarazar, pero sí existen los casos. ¿Qué tanto porcentaje existe y de que realmente el Es que, bebé de es una que- niña con Turner, ajá. o sea, sí viva? Ah, no. Bueno, es que ahí también hay que entender que cuando ustedes van a una niña con Turner, ella representa el 1% de los casos concebidos. Es decir, que todas las concepciones de monosomía del X, el 99% mueren, porque es incompatible con la vida, la pérdida de un cromosoma X. Ujú. Pero si ya nació y es parte de ese 1% vivas, o sea, esa niña con Turner, eh, digamos que pues se puede hacer mucho por ellas. Y en ese sentido, tú puedes empezar con hormonas, pues te decía que en la secundaria que le empieces con una sustitución hormonal, que empieces a generarle ciclos hormonales artificiales mediante fármacos, y las niñas empiezan pues con sus caracteres sexuales secundarios, la verdad que tienen mucho tema de depresivo y todo porque pues ven a sus compañeritas en la secundaria que ya se están desarrollando, que tienen sus ciclos menstruales, todo, y ellas no. Entonces, les digo que esa era la primera causa hace no mucho tiempo de que llegaban a la consulta porque no tenían ciclos menstruales o tenían el infantilismo sexual, pero te llegaban como a los 17, 18 años. Y ahorita pues como que ya hay más conciencia, no, no sé, es una palabra ahí muy nueva, pero el tema es que eh, Aniriam, con tu pregunta, pues una vez que tú empiezas así como con esos ciclos, hormona de crecimiento, que, que la vas llevando a tu paciente como a un crecimiento, todo, el útero te responde a las hormonas, tiene un buen tamaño, tiene sus ciclos superiores menstruales, porque le estás dando sus hormonas orales. Y claro que pueden tener hijos, dependiendo obviamente de si no hacen malformación uterina, todo, ellas pueden definitivamente mediante fertilización o mediante técnica asistida eh, tener un embarazo si alguien le dona un óvulo. Entonces, la respuesta es sí, o sea, y no es de que no es un tema de que nos estemos generando la hipótesis o una proyección a futuro. La respuesta es, ha habido muchas mujeres con Turner que reciben la donación de un óvulo y tienen sus embarazos y han tenido sus hijos. O sea, es un hecho, es una realidad. No sé si Patricia levantaste la mano Gracias, doctor. o la has tenido levantada. Se quedó levantada de ahorita que le pregunté perdón. Alondra. Hola, profe. Yo tengo una duda con cuestión en el diagnóstico en el embarazo que comentaba. ¿Es muy común que se diagnostique en el embarazo o ya no? Es que ya debe de ser. Ya debe de, ya sí, o sea, es que ese es el deber ser. O sea, que tienen que diagnosticarse prenatal, porque tienen como cosas tan específicas y o sea, tan fácil de observar que, que difícilmente, pues no, este, digamos que difícilmente no se identifican, o sea, pero creo que estamos obligados a sí diagnosticarlas de manera prenatal. Carol. Carol. Perdón, ¿ya me escucho? Sí. Ay, perdón. Ese estudio que comenta de ADN fetal puede detectar cualquier alteración cromosómica o tiene como límites. No, lo que se hace es un conteo de total de cromosomas, de, este,
no solamente como del número, si se va uno de más, si se va uno de menos, sino también detectan microlesiones, microduplicaciones. O sea, tiene que ver mucho con eso, te detecta mucho anomalías cromosómicas numéricas y anomalías cromosómicas estructurales. ¿Sí? ¿Y es caro o por qué no es algo como tan común que se vea como método de prevención, por ejemplo? No es económico, desafortunadamente, difícilmente. Yo me dedico solamente a la medicina privada y yo lo hago mucho. En el medio público no se hace por obvias razones, porque las aseguradoras ni privadas ni aseguradoras públicas se avientan ese compromiso, pero definitivamente que no es barato y si me pregunto, yo hago muchos, pero está sesgada, mi comentario está muy sesgado porque yo solo me muevo en la priva. Entonces, en lo público es muy poco. Te estoy hablando de 1 de noviembre del 2025. Ojalá que esas tendencias cambien en un futuro no muy lejano, pero en Estados Unidos, por ejemplo, el American College of Gynecology, bueno, el colegio de gines gringo nacional, ellos pusieron en el 2020 que una normatividad de que tiene que ser universal. Y en Estados Unidos, Canadá, algunos países de Europa, o si no es que todos los países de Europa, en Asia, China, Japón, Corea, todos esos países es un derecho universal. Toda mujer embarazada tiene su DNA fetal. Y es la manera en que ellos han podido identificar a todas las niñas con Turner, Klinefelter, o sea, todas estas anomalías, ¿no? Síndrome Down, Patau, Edwards, 4P menos, 5P menos, o sea, eh, Williams, o sea, todas las enfermedades así de cromosómicas, pues es mucho más fácil identificarlas a partir de la semana 10, pero desafortunadamente en México siempre vamos como 15, 20 años de atraso en la atención y en el desarrollo asistencial, médico asistencial. Félix. Profe, una duda, vamos a ver, síndrome de Williams. Es la idea, sí. ¿Por qué? No, nada, es que desde que empezamos a ver los síndromes, ese es un síndrome que me llama mucho la atención. Entonces quería preguntar a ver si sí lo íbamos a ver. Sí, ahorita estamos viendo como muchos de los síndromes numéricos, pero en lo estructural, en síndromes de microdeleción, vamos a ver, está así como presupuestado DiGeorge, bueno, que es el Catch-22, DiGeorge, Williams, Prader-Willi, que son Angelman, que son síndromes por microdeleción. Diana. Gracias. Doctor, yo tengo una duda respecto a lo que comentaba, pues que el hacer todos estos exámenes prenatales es muy costoso en México. Digámoslo así, si una familia de recursos medio quisiera hacerlo, ¿sería como accesible para ellos aquí en México? Sí, o sea, es que anda más o menos en el medio privado, una prueba de esas anda más o menos como en un paquete básico, anda como en 8,000, 9,000 pesos. ¿Y hay algún tipo de seguro, por ejemplo, prenatal? Bueno, es que he escuchado que hay muchos seguros médicos que incluyen varias cosas que se contratan antes de que algunas mujeres, bueno, de que antes del embarazo, pero ¿hay algunos que usted sepa con los que haya trabajado que cubren todo esto? Fíjate que no hay ningún seguro de esos de seguros de gastos médicos mayores.
no me ha tocado hasta ahorita de todas las pacientes que he atendido que les cubran y les reembolsen ese tipo de estudios, ¿eh? La verdad es que no, todavía, las mismas aseguradoras que sí lo cubren en Estados Unidos, porque en Estados Unidos los obligan, en México no los obliga a nadie y ellos dicen, no, pues no lo cubro. Si nadie me lo exige, yo no lo cubro. No, Entonces, pero a largo plazo sería más costoso para la familia, ¿verdad? Por no, para mucho. el país, Diana, porque son niños que te pueden, por ejemplo, identificar un Patau Edwards que te generan días en un medio público de un niño que se te va a morir y te genera el costos de terapia intensiva neonatal. O niños, por ejemplo, que tengan que alguna complicación que no se detectó a tiempo y que genere muchísimo gasto público en términos de salud. O sea, nosotros, como los que nos dedicamos a la genética, muchos de los logros que se han obtenido en los medios públicos de salud ha sido porque a los políticos no les interesa si un niño le va bien, si un niño tiene buena calidad de vida, les tiene, pero completa y absolutamente sin cuidado. O sea, no les viene valiendo 3 hectáreas de ya sabes qué. Pero cuando sí, lo que sí les afecta es que les hables de dinero. Entonces, si tú le dices, mira, si no detectas esto, te va a costar a corto, mediano y largo plazo, te va a costar tanto dinero. Entonces, tú como gobierno le tienes que destinar una lana a este grupo de personas que te representa un gasto de tanto al año. Entonces, si lo podemos identificar bien a tiempo, evitamos esta tal o cual complicación que a ti como entidad gubernamental te va a ahorrar. Eso va a representar un ahorro de tantos miles o millones de pesos. Y ahí cuando ya les hablas de ahorro de recurso económico, entonces ya te voltean a ver. Porque para ellos todo es dinero. O sea, cuánto me cuesta y o sea, ya sabes. Entonces, por ahí los que nos dedicamos al tema de la salud es implementar estrategias bien estructuradas para decirle a los políticos que se requiere tal o cual, porque representaría un ahorro al gasto público de miles de millones de pesos a nivel estatal o a nivel nacional. No sé si contesto tu pregunta, Diana. Sí, perfecto. Perfectamente, doctor. Muchísimas gracias. Aniria. Sí, profe, porque fíjese que yo tengo una amiga que su bebé nació así con síndrome, bueno, no es el mismo, es el síndrome de Patau. Y referente a eso que usted comenta, de que es Aniria, un gasto terrible, ¿Patau es qué es? ¿Qué lo causa? pues se supone que no estoy así súper, pero es por la trisonomía 13, ¿no? Trisomía. Trisomía 13. De Entonces, hecho, hace poco lo vimos, ¿no? sí, entonces a ella su seguro de gastos médicos mayores no le cubrió nada, se tuvo que ir al IMSS y en el IMSS sí a la bebé la estuvieron operando y operando y operando y operando y al final 8 meses la niña de nacida y falleció. Sí. Son cosas que, por ejemplo, ahí el Estado lo absorbió el costo. Te aseguro que se gastaron muchos cientos de miles de pesos. Y, por ejemplo, en una ocasión yo vi no sé si les conté que un niño con Patau y que iban a vender la casa, esa familia, iban a vender su casa para una cirugía de corazón al bebé. Y entonces cuando yo le dije a la señora, a la mamá del bebé, no vendas nada, dame chance, quita el letrero de se vende de tu casa, dame chance 3 semanas para hacerte tu cariotipo a tu bebé. Y en 3 semanas hablamos de si
si sigues vendiendo tu casa o no. Entonces, en 3 semanas se diagnosticó Patau, se dio el diagnóstico, como es incompatible con la vida, pues le dejaron de dar como los medios, lo mantenían vivo, ya tenían como 2 meses que lo mantenían vivo por respirador y todo, y obviamente que cuando el equipo se enteran de que es Patau, pues le quitan como toda el esfuerzo de mantenerlo vivo, y el bebé murió en 2-3 días, ¿no? De que hice el diagnóstico. Y la familia, de todos modos, ese bebé, de todos modos, iba a fallecer, desafortunadamente, por la severidad del síndrome, y la familia pudo mantener su casa, porque obviamente que esa familia, de no haberse hecho el diagnóstico, iba a perder a un bebé y la casa. Entonces, son cosas pues que por eso les digo que esto pudiera darles flojera a la gran mayoría de ustedes, pero los que sí están en clase bien, que son alumnos normales, alumnos de medicina normales, que pues por lo menos hacer eco con ustedes que el impacto que puedes tener, el impacto positivo que puedes tener en una familia, ¿no? En fin, ¿vamos bien? Sí, doctor. Sí, doc, todo bien. En fin, bueno, pues entonces regresamos con Turner, que pues, como les decía, pues tienen un listado de complicaciones que hay que ir atendiendo para precisamente aumentar su expectativa de vida y su calidad de vida, no solamente aumentar los años que viven, sino que los años que ellas vivan, lo vivan bien. Entonces, eso está como muy en nuestras manos, y tenemos la tecnología ya nos permite, los avances en medicina ya nos permiten darles una muy buena calidad de vida, que eso es importantísimo. Y tiene mucho esto que ver definitivamente con temas psicológicos y psiquiátricos, que obviamente que hay que darles mucho tema tienen inmadurez emocional, tienen obviamente que trastornos de aprendizaje, tienen problemas de comportamiento psicológicos, y en general pues o sea, van un poquito lentitas, pero sí alcanzan finalmente como los objetivos. Entonces, eso es bien importante, como irlas llevando de la mano, o sea, no solamente hacer un diagnóstico de que, familia, pues la niña tiene Turner y ahí nos vemos, sino como médicos, darle con estos diagnósticos y con cualquiera en general, pues es importante la calidez de atención y el acompañamiento que le debemos de dar a una familia, ¿no? Llevarlos de la mano, estar bien cerquita con ellos, y darles acompañamiento, porque pues es una situación compleja. Entonces, pues en general, el hecho de perder un cromosoma X, pues tiene que ver mucho con el gen shocks que estén arriba. Sin embargo, otros más que se pierden en regiones pseudoautosómicas, como habíamos comentado, y que tiene mucho que ver con la expresión genética, tiene mucho que ver con el patrón de metilación, dependiendo de la X que falta, si es de origen paterno o si es de origen materno. Entonces, o sea, tiene mucho tema de la expresión génica y la interacción entre genes, y que todo esto pues nos genera este listado central. Si se fijan, está muy central, que es talla corta, infertilidad, hipogonadismo hipergonadotrófico, diabetes mellitus tipo 2, enfermedades autoinmunes, pues problemas neurocognitivos, malformación cardíaca, o sea, cardiopatía congénita, y alta letalidad intrauterina, 99%. Entonces, en fin, estos elementos clínicos, pues obviamente que están dados por una monosomía del X, o que
falte alguna región del cromosoma X. Así que, pues bueno. Esta es una translucencia nucal. Este es un eco donde se identificó, uno de mis pacientes, de hecho, que se identificó una translucencia nucal tremenda y que obviamente que la gine me dice, oye, o sea, está muy pronunciado. No sé si alcanzan a ver que está muy delimitado, o sea, pareciera o sea, tal cual un higroma quístico, o sea, una acumulación de líquido muy marcada, marcadísima ahí que tienen en el cuello. Y obviamente se hizo el diagnóstico de síndrome Turner, se identificó una monosomía del X y la pareja decidió interrumpir. Entonces, así interrumpen el embarazo y si vemos por ultrasonido la imagen tan clarita como la vieron, pues se ve así el higroma, ¿no? Posterior. Ese es como se lo deben de imaginar. Y bueno. En fin. Y bueno, ya, ¿dudas con Turner? No, No, ninguna. En el tema de que es el otro como de cromosomas sexuales, que es un hombre, un XY que gana un cromosoma X, es el síndrome XXY, pues te da Klinefelter. Entonces, los chavos usualmente tienen, pues, ginecomastia, osteoporosis, una constitución eunucoide, barba escasa, son muy altos, tienen hábitos dólicos tenomélicos, definitivamente, tienen hipoplasia testicular, precisamente porque tienen una esclerohialinosis testicular, y el testículo a la palpación, ustedes al explorar a su paciente, son testículos que están fibrosos, están pequeños y muy fibrosos, duros, que eso es como es puro tejido fibroso, que eso te genera, o sea, el término pues es una esclerohialinosis testicular. Obviamente que tienen pues atrofia y azoospermia, son infértiles, ginecomastia y lo mismo, hipogonadismo, que es una forma de hipogonadismo hipergonadotrófico. Y bueno, tienen, por ejemplo, el patrón de pelo púbico de forma triangular, en el entendido de que en un varón el patrón es rectangular, el patrón del vello púbico, en ellos es triangular como de mujer. Y bueno, en general son también de inteligencia normal, tienen un problema en la expresión oral, tienen problema de lenguaje, tienen toda la capacidad de entender lo que les estás diciendo, pero tienen mucha, o sea, se les tiene que dar mucha terapia de lenguaje para poder expresar pues el vocabulario normal. Y bueno, en general, pues también endocrinología, psiquiatría, psicología, endocrino, en fin, Félix. El tema de el hipogonadismo, o sea, que se atrofian los testículos, ¿puede ser reversible si No, no? no, ahí sí, porque es pura fibra. O sea, se perdió el tejido. Se Ok, perdió. gracias. No te vas a encontrar, si haces un estudio patológico, no vas a encontrar nada de células de Sertoli ni de Leydig. Cero. Entonces, en este caso, no es como el anterior, el de Turner, que pues pueden llegar a tener hijos. En este caso, ya 100% seguro que no, nada. No hay manera. Ok, gracias. Sofía. No era lo que iba a preguntar, que si no podían ser papás. Pues como tal cual ellos, pues no, porque de entrada pues no tienen útero No, bueno, o sea, pero
a la hora de los espermatozoides, pues. Ajá, salvo que tenga por ahí que no tenga el 100% rescatable algún, o sea, pues pudiera ser, si es un tema de mosaicismo, pero en general la gran mayoría no pueden. Ok. Y bueno, ahí sí va dependiendo, usualmente son inteligencia normal, pero si tienen una pentasomía o tetrasomía del X, pues obviamente que te van a generar la imagen que tienes, que están observando, incluso pareciera que tienen síndrome Down, los confunden con síndrome Down, pero son, digamos que, variantes raras o poco frecuentes de Klinefelter, cuando tienen muchas X. En fin. Y pues el XYY realmente, pues nomás por decir, pero la verdad que no tiene mucha repercusión clínica, ¿verdad? Entonces, bueno, dudas. No, No, ninguna. doctor. No, ninguna. Gracias. Bien, es probable que vaya el miércoles que viene el tema en presencial. No depende mucho si hay disponible, pues ya ahora sí tengo que firmar nómina y todo. Entonces, los mantengo informados. Si no, pues acá de manera virtual. ¿De acuerdo? De acuerdo, Sí, Y profe. está prepárense Gracias, para el doctor. siguiente miércoles, porque independientemente vamos a hacer el cuestionario. Ya les toca cuestionario de síndromes, de los síndromes que hemos visto hasta hoy. El miércoles no se salvan de eso. ¿Va? Muy bien, doctor. Gracias. Gracias. Pueden poner Perfecto, en el Sí. examen, si no se saben las respuestas, pónganlo, no sé, y ya Doctor, ponemos. Dime, Maricela. ¿me regala un minuto? 30 segundos. Ay, bueno, me espero que se salgan mis compañeras. Bueno, sálganse todos porque... Bye. Nos vemos el Bye, miércoles. muchas gracias. Gracias. Excelente fin de semana. Sale, Gracias, nos bye. vemos.